Se rompe la coalición de gobierno y la consecuencia es un nuevo gabinete ministerial. Un nuevo gabinete muy cercano al presidente Gustavo Petro, su gente y muy lejos de los partidos de la coalición. Ya no aparece ni la U, ni los conservadores, ni los liberales. Esa coalición se rompió. Hay siete nuevos ministros. En esta emisión les vamos a contar quiénes son, cuáles son sus posturas, un poco de su hoja de vida y vamos a hablar de los que se fueron. Iniciamos con el primero, el ministro de Hacienda, se llama Ricardo Bonilla, hasta hace unas horas presidente de Findeter, hombre muy cercano al presidente durante su campaña y que reemplazará a José Antonio Campo. José Antonio Campo, quien se creía era un ministro inamovible, del que decían era el polo a tierra del presidente de la República, pues salió en medio de esta ruptura de la coalición de gobierno y llega ahora Ricardo Bonilla, un hombre con un pensamiento bastante distinto. El dólar reaccionó y está por encima de los 4.600 pesos. Ricardo Bonilla es hombre de confianza del presidente Gustavo Petro y lo ha acompañado desde la alcaldía de Bogotá. De hecho, cuando el actual mandatario ganó las elecciones, fue uno de los primeros nombres que figuró como opcionado para el Ministerio de Hacienda, pero no era el momento por sanciones de la Contraloría, las que ya desaparecieron. Bonilla es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con una especialización en empresas multinacionales latinoamericanas y andinas en la Escuela Empresarial Andina. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, donde también dirigió el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Dictó cátedra en las Universidades de los Andes y Javerianas y es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Se encuentra en proceso de candidatura para el doctorado en la Universidad de Rennes en Francia. Dejó la docencia cuando el entonces alcalde Gustavo Petro lo invitó a que lo acompañara como secretario de Hacienda de la Alcaldía Mayor, donde llegó a ser alcalde encargado. Es respetado en el campo financiero y económico a nivel local y ha sido asesor de entidades públicas y organizaciones privadas, miembro de juntas directivas en la empresa de energía Bogotá, Codensa, Engesa y Transmilenio. Sin embargo, tiene poco reconocimiento a nivel internacional, lo que preocupa en los mercados, ya que tendrá que enviar mensajes que tranquilicen luego de la salida de un ministro de gran prestigio y reconocimiento como José Antonio Campo. En el campo de la economía social hizo parte de las consultorías con la Organización Internacional del Trabajo, FENALCO, DANE, entre otras instituciones. Hizo parte del grupo de especialistas con Luis Jorge Garay y Jorge Iván González, que elaboró el paquete de propuestas económicas. Ocupaba el cargo de presidente de Findeter. El nuevo ministro agradeció al presidente Gustavo Petro y se comprometió a cumplir con las funciones del cargo. Saludó al ministro Campo y reconoció la labor que realizó. Dijo que mantendrá la estabilidad en la economía. Bueno, y el otro cambio que ha llamado la atención se da en la cartera de salud. El nuevo ministro de salud es Guillermo Alfonso Jaramillo, quien llega en reemplazo de Carolina Corcho, fiel escudera del presidente Gustavo Petro, quien lideró esta reforma a la salud que terminó convirtiéndose en el florero de Llorente. El nuevo MinSalud fue alcalde de Ibagué y exsecretario de Salud de Bogotá. Además, es médico como su colega, la saliente ministra Carolina Corcho. Este es su perfil. Guillermo Alfonso Jaramillo es el nuevo ministro de Salud. Nació el 25 de junio de 1950 en Líbano, Tolima. Tiene 73 años. El tolimense es médico cirujano de la Universidad del Rosario, con especialización en cirugía cardiovascular pediátrica. Su padre es Alfonso Jaramillo Salazar, fue ministro de Salud, y su madre, Hilda Martínez Jaramillo, estuvo ligada a la política como congresista. Gracias a ellos, inició en la política en 1976 como diputado a la Asamblea de Tolima. Posteriormente, entró al Congreso como representante liberal. De ahí, pasó a ser gobernador del departamento del Tolima, en donde estuvo por 2 periodos, el primero de 1986 a 1987 y el segundo del 2000 al 2003. Fue senador de la República en varios periodos, el último fue en el 2010 y alcalde de Ibagué del 2016 al 2019. Hombre cercano al presidente Gustavo Petro desde su etapa en la alcaldía de Bogotá. En su administración fue secretario de Salud y en el mismo periodo fue secretario de Gobierno. Muchos esperaban que Jaramillo se lanzara como precandidato a la alcaldía de Bogotá, tras su renuncia como secretario general del movimiento Colombia Humana, cargo que tenía desde el 2 de noviembre del 2022. Ya que Jaramillo había empezado su campaña, pero por el momento liderará las riendas del Ministerio de Salud que deja Carolina Corcho. Otro de los que se pensaba inamovible, porque era el hombre cercano a Juan Manuel Santos, estoy hablando de Alfonso Prada, sale. Deja de ser el ministro del Interior. Lo va a reemplazar Luis Fernando Velasco, un hombre muy curtido en la política.
Alfonso Prada se va después de haber dicho apenas unas semanas que ya la reforma a la salud estaba en un 90% lista y resulta que no alcanzó ni el 50%. Llega Luis Fernando Velasco, quien ya asomaba para ese cargo porque estaba haciendo consultas con los congresistas para tratar de salvar las reformas. Luis Fernando Velasco tendrá el gran reto de liderar la cartera política en medio de un legislativo convulsionado y sin los partidos tradicionales que hacían parte hasta hace unas horas de la coalición de gobierno. Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En los pasillos del Congreso ya se venía ambientando la inminente salida de Alfonso Prada de la cartera política. Él mismo había reconocido hace unos días que estaba listo para dejar el cargo si el presidente Petro se lo pedía. Mi gratitud, presidente Gustavo Petro, por permitirme acompañarlo en su gobierno. Todo mi afecto y el deseo de que en esta nueva etapa podamos alcanzar los sueños de cambio que usted representa, que son los de los colombianos. Velasco, a sus 58 años, conoce los entresijos del Congreso de la República luego de ser representante de la Cámara entre los periodos 1998 y 2006. Su liderazgo liberal en Cauca le dio las banderas para convertirse en senador entre el 2006 y 2022, corporación legislativa donde ejerció como presidente en el 2015 y 2016. Este payanés fue clave en política electoral de 2022 al acompañar en los escenarios políticos a Gustavo Petro hasta conseguir la victoria en las urnas bajo la propuesta del Pacto Histórico. En contraprestación, el mandatario de los colombianos lo nombró consejero presidencial para las regiones, pero en plena emergencia por la fuerte actividad del volcán Nevado del Ruiz, el 4 de abril de 2023, Petro le pidió que asumiera la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bueno, y seguimos con los cambios. Sale del Ministerio de Transporte Guillermo Reyes, un funcionario muy mediático que en los últimos meses tuvo que lidiar con varias problemáticas y coyunturas del sector. Llega a ocupar esa cartera William Camargo, quien se venía desempeñando como director de la ANI. Hace pocos minutos el doctor Camargo puso un trino en su cuenta de Twitter agradeciendo por supuesto la designación del presidente, diciendo además que tienen la hoja de ruta, que siguen con la agenda del gobierno del cambio. Dicen que el doctor Camargo es un gran defensor del metro subterráneo. El hasta hoy director de la Agencia Nacional de Infraestructura es el nuevo ministro de Transporte. La cuota goda del nuevo gabinete es William Camargo Triana. Será el encargado de poner a rodar el sector de transporte. Tan solo 8 meses después de haber sido nombrado director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Camargo vuelve a cambiar de empleo, sin embargo, permaneciendo en el mismo sector. Ingeniero de la Universidad Pedagógica, cuenta con una especialización en transporte y una maestría en planeación urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa un doctorado de dirección de proyectos en la Universidad Benito Juárez de México. Su experiencia en el sector de movilidad lo han llevado a desarrollar planificación de proyectos viales, diseñar e implementar proyectos de ordenamiento territorial, planeación urbana y regional y proyectos en sistemas inteligentes de transporte. Será clave para el presidente Petro, ya que es el artífice del metro subterráneo de Bogotá. Dirigió el Instituto de Desarrollo Urbano IDU cuando Gustavo Petro fue alcalde de la capital. Fue secretario de Transporte de Cali, lo cual le otorga experiencia en sistemas de transporte de ciudades masivas. Adelantó también proyectos ITS para el Ministerio de Transporte. El nuevo ministro tiene entre sus objetivos continuar con los lineamientos del gobierno para que, según él, la movilidad sea sostenible, resiliente y eficiente. En sus primeras declaraciones como nuevo ministro de Transporte, indicó que trabajará de manera juiciosa en el proyecto Caminos Comunitarios para la Paz, que busca acercar a las comunidades a lugares asequibles para la salud y el desarrollo en diferentes áreas. También tiene entre sus principales banderas trabajar en un cambio sobre la forma como se concibe la movilidad, lo anterior de la mano del sector privado. Otro cambio al Ministerio de las TIC. Llega quien fuera el director del DAPRE, Mauricio Liscano, para reemplazar a Sandra Urrutia, quien era del partido de la U. Mauricio Liscano es un hombre muy curtido y muy joven. Tiene una especialización en gerencia, en gobierno, en asuntos públicos de la Universidad Externado. Fue representante a la Cámara. También fue senador de la República entre 2010 y 2018 y ha sido el presidente más joven del Senado en tiempos recientes.
tiene una gran experiencia y conocimiento en el sector. El abogado de la Universidad del Rosario, Mauricio Liscano, deja el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y pasa a ser el nuevo ministro de las TIC. Tiene una especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante de la Cámara entre 2006 y 2010 y senador de la República entre 2010 y 2018 y ha sido el presidente más joven del Senado en tiempos recientes. Fue secretario general del Instituto Agustín Codazzi, asesor del Ministerio de Comunicaciones, consultor del Ministerio del Interior y Justicia y secretario de Tránsito de Manizales, entre otros cargos. Es el hijo mayor del ex representante de la Cámara, Oscar Tulio Liscano, quien fue secuestrado por las FARC, lo que marcó el inicio de la vida pública del nuevo ministro de las TIC. Debido a ese hecho, Liscano inició una cruzada por la liberación de su papá y visitó varias veces el Caguán durante la vigencia de la zona de distinción. Participó entonces en programas de radio, convocó marchas y foros y promovió el acuerdo humanitario y se reunió con el hoy canciller Álvaro Leiva. Luego saltó a la política. Tras dejar el cargo de secretario de Tránsito de Manizales, se acercó a Fernando Londoño Hoyos, ministro del Interior de Álvaro Uribe, y trabajó como asesor. También fue asesor entonces de la ministra de Comunicaciones, Marta Pinto de Jar. El expresidente Uribe fue quien le recomendó que se lanzara a la Cámara de Representantes e hizo parte del recién creado Partido de la U. Posteriormente se acercó más a Juan Manuel Santos. En 2018 respaldó la candidatura de Germán Vargas Lleras y en 2021 anunció su retiro del Partido de la U. Ahora llega al MINTIC en reemplazo de Sandra Urrutia. Otra cartera con cambio. Se va la ministra de Agricultura Cecilia López. En su reemplazo llega Jennifer Mujica. La nueva jefe de esta cartera fue designada a mediados del año pasado por el presidente Petro para liderar el empalme del sector agrícola entre el gobierno saliente y el entrante. Hay que recordar además que se va la doctora Cecilia López justo después de unas críticas bastante fuertes que hizo a la política de transición energética del gobierno Petro, con unas frases muy duras y contundentes que en su momento no pasaron desapercibidas y llamaron la atención. En medio de la purga ministerial, en la que la jefe de la cartera de Agricultura, Cecilia López, también salió, el presidente Petro, en horas de la tarde, reveló el nuevo nombre de quien moverá los hilos del sector agrícola en el país. Se trata de Jennifer Mujica Flores. Del ala extrema izquierda del petrismo, Mujica es abogada y defensora de derechos humanos. Fue asesora del Ministerio de Agricultura en la administración de Juan Camilo Restrepo. En el año 2013, la Procuraduría emitió un fallo en primera instancia con el que fue inhabilitada por 10 años al determinar que ocupó el cargo de subgerente del INCODER sin cumplir los requisitos legales. Se ha definido a sí misma como una mujer que ama la tierra. Por lo mismo, ha sido reconocida por trabajar en la defensa de víctimas de expropiación de tierras. De acuerdo a esa experiencia, hizo parte de la construcción de la Ley de Víctimas. Al inicio del gobierno Petro, fue la encargada de liderar el empalme para el sector agropecuario. La nueva ministra, quien fue la subgerente del antiguo INCODER y hasta hoy directora de Asuntos Técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, ha tenido como propósito lograr que se aumente el número de sentencias para la restitución de tierras en el país. Lo anterior, debido a que de las más de 800 reclamaciones en 12 años, solo se han emitido a favor 24. Jennifer Mujica lleva más de una década laborando en asuntos agrarios. Desde que se unió al equipo de las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro, manifestó que seguiría al pie de la letra la reforma rural integral estipulada en el primer punto del acuerdo de paz. La nueva ministra de Agricultura dice que entre sus metas está la de convertir a Colombia en potencia agrícola de la región e integrar en el agro la nueva agenda ambiental. Entre sus objetivos siempre ha estado potencializar los programas de formalización, tal como lo ha manifestado desde sus cargos en el INCODER y la Unidad de Restitución de Tierras. Seguimos y por los lados del Ministerio de Ciencias sale Arturo Luna, que ni sonó ni tronó. Y llega Yesenia Olaya, oriunda de Tumaco y con experiencia como investigadora. Estaba en la cartera de Ciencias desde noviembre desempeñándose como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Yesenia Olaya Requene es la nueva ministra de Ciencias. Nació en Tumaco, Nariño, y tiene una amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Su formación profesional inició en la educación pública en la Universidad de Caldas, donde se graduó como socióloga. Olaya cuenta con un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute
Institute de Harvard University. También ha sido docente de grado y posgrado en varias universidades de América Latina. Durante su recorrido profesional ha liderado la inclusión y formación académica de estudiantes de 26 países de América Latina, Estados Unidos y Europa, entre ellos líderes sociales, funcionarios públicos, estudiantes de grado y posgrado en el campo de los estudios afro-latinoamericanos. En el 2020 recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología, mención honorífica por la tesis doctoral Vivir entre fronteras, movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera colombiana y Ecuador. También integró la lista corta de preseleccionados para ser parte del Working Group of Experts on People of African Descent de las Naciones Unidas. Y el último cambio se da en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Llega allí Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como copresidente del partido Alianza Verde. Hizo parte de las filas del M19 junto a Gustavo Petro hasta que se dio la desmovilización de este grupo. Reemplaza en el cargo a Mauricio Liscano, quien les contábamos, pues ahora pasa a ser el nuevo Mintic. Este es el perfil del doctor Carlos Ramón González. En medio de la crisis del gobierno por el rompimiento de la coalición mayoritaria, el presidente Gustavo Petro designó a su amigo Carlos Ramón González como el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, entidad encargada de todo el financiamiento de la Casa de Nariño. Carlos Ramón es amigo personal de Petro, lo acompañó en medio de su paso por el M19, guerrilla a la que perteneció el hoy presidente. Además fue quien llevó al partido Alianza Verde a la campaña presidencial del líder del pacto histórico. Hoy llega al gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, pues este es el nuevo gabinete del presidente de la República. Como les decíamos, un gabinete que está lejos de los partidos tradicionales. No tiene nada que ver ni con los conservadores, ni con la U, ni con los liberales, que fueron los que apoyaron al presidente Gustavo Petro para alcanzar la presidencia. Este sí es un gabinete netamente petrista. Y hay reacciones del Congreso. A muchos no les gustó. Pues por supuesto hay reacciones, hay revuelo en el país político y en el no político también. Es cierto, opiniones divididas y era lo que se esperaba. Hay quienes dicen que el presidente lo que hace ahora en adelante es rodearse de personas de su confianza, otros temen que radicalice sus posturas, pero sigue llamando mucho la atención la salida del ministro José Antonio Campo de la cartera de Hacienda y también la salida de la ministra Corcho de la cartera de Salud. Lamento la salida del ministro Ocampo, un gran estadista, un hombre que le daba estabilidad a la economía. Eso me genera muchas preocupaciones, como lamento varias de ellas, no me voy a referir a todas, la de Guillermo Reyes, un ministro que se recorrió el país palmo a palmo, el ministro Prada, muy cerca del Congreso. Este cambio de gabinete lo que demuestra es que el gobierno ha cambiado de enfoque. Por un lado se radicalizará y por el otro le apostará a construir una serie de mayorías, no con base en los partidos políticos, sino con cada uno de los congresistas, lo que evidentemente va a poner aún más en riesgo la vida, el ahorro y el trabajo de los colombianos. Por otro lado, lamento profundamente que este cambio haya también sacado a uno de los ministros que, si bien no era el mejor ministro de Economía, representaba el polo a tierra especialmente para el sector productivo y para los mercados internacionales. El presidente cierra filas consigo mismo, toma el mismo camino que tomó cuando fue alcalde de Bogotá, y es que crea un gabinete de su confianza. Vamos a ver si sacrifica a los viceministros de los partidos tradicionales. Lo segundo es que sacrifica a la ministra Corcho por su reforma a la salud, es decir, le pasa cuenta de cobro a los partidos tradicionales, pero también a su propio equipo. Y eso deja abierta la puerta de que Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene un talante más negociador, pueda llegar a un acuerdo para la reforma a la salud y sacar adelante el resto de reformas. Y lo tercero, el presidente sacrifica su candidato más viable de coalición para la alcaldía de Bogotá y cierra filas con Gustavo Bolívar. El cambio de ministros deja mucho que desear. Como hay algunos con experiencia, hay otros que lamentablemente no la tienen. Y esa curva de aprendizaje nos va a costar en el tiempo inversión y por supuesto empleo. Y en tercer lugar, como lo han advertido economistas, si el nuevo ministro de Hacienda no lanza un mensaje inmediato, no solo el dólar se puede disparar, sino los precios de la canasta familiar pueden llegar a valores nunca antes vistos. Yo creo que el señor presidente de la República, en uso de sus facultades legales y constitucionales, él nombra el gabinete que él considere que lo debe acompañar en este momento del gobierno. Eso no quiere decir que tengamos que hacer conjeturas en que si estamos o no estamos. Esperemos, todo tiene su tiempo y
hay que esperar que todas las aguas vuelvan a su calma. Lo que sucede con el cambio de Carolina Corcho por Guillermo Alfonso Jaramillo, que ha sido también una persona muy cercana al presidente, pues nos deja a las mujeres, pero recibimos al nuevo ministro, pero vamos a acompañar a Carolina Corcho en su nueva gestión y la felicitamos por ese compromiso, por esa fortaleza, por haber recibido tantos golpes de sectores de la oposición. Es claro que también la responsabiliza de esta crisis política. No fue capaz la ministra de poder concertar las posiciones de los partidos que consideraban eran perjudiciales para la salud, para el bienestar del sistema de salud colombiano y le ha costado la cabeza a la ministra en el ejercicio del ministerio.